¿Se escucha? Ahora sí. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos del 18 al 23. Filipenses capítulo 4, versículos del 18 al 23. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Y Señor, somos conscientes de nuestras limitaciones, por eso rogamos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe por toda verdad. Y también, Padre, te rogamos porque tú quites de nuestra vida aquello que nos impide poder comprender y obedecer lo que tú nos dices. Por favor, Dios, te pedimos que esta meditación sea de ánimo, de desafío, de instrucción para cada uno de nosotros. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar esta tarde es la gracia de Dios es suficiente. Y para todos los que han estado compartiendo, y si quieren ponerle un título a este pasaje, van a decir, ¿de dónde se sacó este título? Bueno, se los voy a aclarar para que no se quiebren la cabeza pensando de dónde. Saben que el apóstol Pablo al principio habla o empieza saludándolos con la gracia, ¿verdad? Cuando les dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, eso en el versículo 2 del capítulo 1. Pero es interesante que en el versículo 23, es decir, al terminar la epístola, él también dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, si podemos encerrar toda la epístola del apóstol Pablo en un tema, podría ser la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Es suficiente para ti cuando estás pasándolo bien, pero también es suficiente cuando tienes problemas, cuando uno está libre y cuando está en la cárcel. La gracia de Dios es suficiente. Y sabemos que la epístola del apóstol Pablo, si algo enfatiza, es el gozo, ¿verdad? El gozo. A pesar de que pasó necesidad, a pesar de que tuvo hambre, pasó por mucho sufrimiento, él todavía se regocijaba y desafiaba a los otros también para que se regocijasen. Así que la gracia de Dios es suficiente, por eso de ahí viene el tema. Ahora, ¿qué es la gracia? Y bueno, cuando hablamos de la gracia entendemos que es esa bondad manifestada o que Dios manifiesta para cada uno de aquellos, o para los seres humanos más bien, que nos encontramos en una situación de que somos unos desvalidos, que necesitamos ayuda, y por ponerlo quizá en términos más fuertes, para aquellos que estamos tirados, que estamos un poco arrastrándonos y que necesitamos con urgencia que alguien nos levante. Entonces la gracia de Dios es ese actuar de Dios en el cual Él se inclina, extiende su mano y nos levanta. No porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso. Entonces la gracia pues es un don inmerecido, un regalo que no merecemos. Pero tenemos que pensar un poquito en términos prácticos respecto a cómo o dónde vemos la gracia. Y no sé si recuerdan, pero la Virgen María
recibió un mensaje de el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le habló diciéndole que iba a dar a luz a un hijo, que era el Señor Jesucristo. Y entonces ahí le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, ¿no? Y luego también cuando le dice que no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Es curioso porque el ser favorecida o el hallar gracia es la misma palabra. Entonces cuando le dice que es muy favorecida es que Dios te ha hecho un bien. Dios está obrando en ti para bien. ¿Y cómo llenó en este caso Dios de su gracia a la Virgen María? Es importante entender esto por una razón muy sencilla, que mucha gente piensa que la Virgen dio a luz al Señor Jesucristo porque ella tenía méritos o porque ella era una mujer excepcional, que era mejor que las demás mujeres. Pero en realidad, la Virgen María dio a luz al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, no porque fuese excepcional o porque fuese mejor que las demás mujeres, sino porque Dios la llenó de su gracia. Entonces, cuando Dios te llena de su gracia, puedes hacer cosas excepcionales, pero no eres tú o tus méritos o tus habilidades, sino que es Dios por medio de ti. Dios obrando en ti de tal manera que los méritos no son nuestros, sino que son de Él. Así que en términos prácticos podemos decir que Dios, cuando derrama de su gracia, cuando te llena de su gracia, te capacita para hacer cosas excepcionales, pero no necesariamente por tus habilidades, sino por las suyas, porque es Él obrando en y a través de ti. Ahora también tenemos otro ejemplo en el que se muestra la gracia de Dios, y es el caso del apóstol Pablo. Recuerdan que hay un momento en que el apóstol Pablo pide a Dios porque le quite un aguijón de la carne, y él lo llama como un mensajero que Satanás había enviado para que lo abofeteara, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Dice: ya le pedí 3 veces que me lo quite, y Dios no me lo quiere quitar. Al contrario, me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí tenemos la gracia de Dios manifestándose en la debilidad de Pablo. Así que la gracia también es un poder que Dios te da para soportar las aflicciones, para soportar los problemas, para soportar las dificultades, para poder ser fortalecido de forma sobrenatural por Dios cuando tú sabes que eres débil. Ahora, ¿quién no es débil entre nosotros? Todos somos débiles, pero ahí está la gracia de Dios que se manifiesta. Ahora, aquí vamos a ver otras formas en que la gracia de Dios se manifiesta. Y por ejemplo, en el punto número 1, es que Dios manifiesta su gracia cuando nos permite adorar a Dios porque su provisión es suficiente. Entonces la gracia de Dios nos capacita para adorarle cuando vemos que su provisión es suficiente. Miren lo que nos dice aquí el versículo 18. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que Pablo aquí está agradecido porque él ve que Dios le ha dado lo suficiente. Pablo podemos decir que era un misionero, ¿verdad? Era alguien que iba fundando o iniciando iglesias, abriendo nuevas iglesias. Y Pablo necesitaba ayuda y recibió ayuda de varios lugares. Ahora él se encuentra en la cárcel y también recibió ayuda de los filipenses, lo que le enviaron por medio de Epafrodito. Pero hay algo que debemos aprender de Pablo, que creo que debemos aplicar
hoy en día para nosotros. Y es esto que Pablo dice, tengo abundancia, estoy lleno. Porque ¿saben qué? Y no es por criticar, pero quizás sí suena crítica. Hay en nuestra sociedad, y de forma especial en personas que se dedican al ministerio, no sé si un vicio de pedir y pedir sin saciarse. Nunca tienen suficiente. Hay excepciones, pero sí me gustaría escuchar en alguna ocasión, y suena quizá feo, a un misionero o un evangelista que diga, tengo suficiente, estoy lleno, no necesito más. Dios ya ha provisto todo lo que era necesario. Y seguro que los hay, pero también hay otros tantos que no. Entonces, eso es importante. Uno aprender a decir tengo suficiente. Pero eso tiene que también manifestarse en la sociedad. Nosotros, hay un punto en nuestra vida en que digamos tengo suficiente, estoy lleno, estoy saciado, o siempre estamos con que quiero un poquito más. Me mato trabajando las horas y horas, pero siempre creo que necesito un poco más, porque no estoy lleno, porque no estoy saciado, porque creo que me va a faltar, porque parece ser que Dios no va a proveer para mis necesidades. Creo que es importante que nosotros aprendamos aquí con el apóstol Pablo a decir, la gracia de Dios es suficiente para mi vida, manifestándose en una provisión en la que no me falta. Y lo está diciendo aquí un hombre que está en la cárcel, que seguro que pasaba por sus necesidades, pero decía, estoy lleno. Porque en realidad quien nos llena es Dios. Dios es el que nos llena. Fíjense cómo hay un Hudson Taylor, fíjense lo que dijo. La obra de Dios, llevada a cabo en la voluntad de Dios, nunca carecerá de los recursos de Dios. La obra de Dios, llevada a cabo en la voluntad de Dios, nunca carecerá de los recursos de Dios. Eso es lo que él dijo. Dice, si Dios te ha encomendado una obra, o si Dios tiene una obra para ti, Él va a proveer todos los recursos que sean necesarios para llevarla a cabo, para realizarla. Pero es importante que estemos seguros de que estamos en la obra de Dios, no en la nuestra, porque muchas veces lo que hacemos es inventarnos las cosas. Y no sé si también les recomendé en una ocasión que leyesen a George Mueller. Ese hombre que alimentó a miles de niños, y la verdad es que él no pedía dinero. Él dijo, Dios va a proveer, y Dios proveyó. Era un hombre de mucha oración, también les digo. Ahora, ¿es malo pedir? No, no es malo pedir. Lo malo es no aprender a pedir de una forma moderada. Porque también a veces me da pena, ¿no? Porque en México especialmente, y bueno, no solo en México, sino en muchos lugares, encontramos iglesias, o por lo menos hay una iglesia, donde tres veces pasan la bolsa de la ofrenda. Y dice uno, ¿para qué tanto? Y parece que el énfasis es el dinero. Y ¿saben qué? Una de las cosas que me da gusto aquí, o que trajo un buen resultado, yo creo que la pandemia, es que se dejó de pasar la bolsa de la ofrenda. El que quiere dar, da. Y el que no quiere dar, no da. Pero nadie anda empujando, oye, da. Creo que cada uno tiene que aprender a dar, a ser generoso. Y no que le anden empujando. Así que tendremos que aprender a ser generosos, pero también tendremos que aprender a saciarnos, a decir, tengo suficiente. El enfoque de la palabra de Dios no es enriquecerse económicamente. El enfoque de la palabra de Dios es encontrar la plenitud en Dios, aprender a estar saciados en Él, a estar llenos en Él. La pregunta es, ¿tú estás lleno en Él? ¿Estamos saciados en Él? Podemos decir con el apóstol Pablo, tengo abundancia, estoy lleno. O por el contrario,
quiero un poquito más para poder estar satisfecho. Yo no estoy en contra de que busquemos superarlo, no le estoy hablando de eso, estoy hablando de que tengas contentamiento, o que tengamos contentamiento con lo poco o lo mucho que tengamos. Luego también hablaba aquí en el primer punto de que nos permite adorar a Dios por medio de su provisión suficiente, porque fíjense lo que dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, y dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Saben de quién se dice solamente? De que la ofrenda que se dio, algo que se ofrece, es olor fragante, algo que es acepto para Dios, que es un sacrificio aceptable. Solo se dice en otra ocasión en la Biblia del Señor Jesucristo, que su ofrenda, el ofrecerse a sí mismo, es agradable para Dios. Y aquí en este caso se está diciendo de aquello que los filipenses dieron por medio de Epafrodito. Así que el apóstol Pablo, recuerden que les dijo, miren, yo no les digo que han hecho mal en ayudarme, solamente, y ni siquiera les estoy pidiendo que me den. Yo lo que sí quiero es que ustedes estén llenos de frutos, que abunden para la cuenta que ustedes tienen, no en esta tierra, sino en el cielo. Y ahí es donde les recordaba la frase, ¿no?, de San Francisco de Asís, de que de todo lo que tú recibas en esta tierra no te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es aquello que hayas dado. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo, que tuviesen los filipenses. Ahora, el segundo punto es que Dios, por su gracia, provee para nuestras necesidades, fíjense bien, según sus riquezas. Lo que dice en el versículo 19, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense que ahí el apóstol Pablo está hablando con certeza, ¿verdad? Está hablando con seguridad. No dice, ¿saben qué? Puede ser que Dios provea. No dice, Dios, pero no cualquier Dios, mi Dios, dice. El Dios con el cual yo tengo una relación personal. El Dios al que yo conozco, el Dios que no me ha abandonado, el Dios que estuvo conmigo cuando fui náufrago, el Dios que estuvo conmigo cuando me azotaron, el Dios que estuvo conmigo cuando los nativos de la isla ya me querían matar, el Dios que estuvo conmigo cuando me sanó porque una serpiente me había mordido. Ese Dios que estuvo conmigo cuando fui perseguido, cuando tuve que salir huyendo, ese Dios es mi Dios y ese es el Dios del que yo les hablo, el Dios que no falla, dice. Y mi Dios, que no me ha dejado solo en la cárcel, les digo con certeza que va a suplir todo lo que les falta, porque Dios no le debe nada a nadie. Dios va a suplir todo lo que os falta, pero ¿saben qué? No lo va a hacer conforme a lo que tú creas que necesitas. No lo va a hacer conforme a tus capacidades o habilidades. Lo va a hacer conforme a lo que Él tiene, conforme a lo que Él es, conforme a sus riquezas en gloria, dice, y lo va a hacer en Cristo Jesús. Y la idea que nos da aquí un poquito en Cristo Jesús es como cuando alguien está haciendo un cheque, ¿no? Se supone, y esta idea la estuve leyendo, y de alguna manera si tú piensas en un cheque, dices, pues ¿quién es? El banco se supone que tiene el dinero, ¿no? Sería Dios. ¿Y cuál es la cantidad por la cual se tiene que hacer el cheque? Pues según las necesidades que tú tienes. Ahora, las riquezas que Dios tiene en gloria son ilimitadas, son muchísimas. Ahora, ¿quién firma para que ese cheque se haga válido? Dice Cristo Jesús. En Cristo Jesús es que las bendiciones que Dios quiere dar se materializan o se llevan a cabo, si lo queremos poner de esa manera. Pero es interesante que mi Dios, el Dios que yo conozco, va a suplir todo lo que les falta conforme, tomando como base lo que Él tiene, sus riquezas, en gloria, dice, y lo va a hacer en Cristo Jesús. Porque recordemos que es por medio de Cristo Jesús que nosotros tenemos comunión con el Padre. Es por medio de Cristo Jesús que nosotros nos podemos acercar a Él. De hecho, es por medio de Cristo Jesús la única forma en que podemos ser aceptos ante Él. Así que ahí tenemos a ese Dios lleno de gracia,
que provee para nuestras necesidades según sus riquezas. Ahora, la otra pregunta es esta, o la pregunta es esta. Dios toma en cuenta el que nosotros seamos dadivosos, el que nosotros seamos generosos o no, el que nosotros ayudemos a los necesitados. Y sí, Dios lo toma en cuenta, porque uno podría decir, bueno, si todo lo va a hacer Dios conforme a sus riquezas en gloria, yo no voy a hacer nada, nada más le voy a decir, Señor, dame y ya está. Y sí está bien que nosotros le pidamos, pero también creo que está la parte en la cual nosotros debemos manifestar esa generosidad que esperamos de Dios. No sé si recuerdan lo que dice el pasaje de Proverbios capítulo 19, versículo 17. Dice esto: a Jehová presta el que da al pobre. O sea, dice, a Dios le presta el que da al pobre. Pero dice más, dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que dice, cuando tú le estás dando al pobre, tú le estás dando a Dios. Y el bien que tú has hecho, dice, Él te lo va a volver a pagar. Eso lo dice Proverbios. Así que sí, Dios sí toma en cuenta la generosidad. Dios sí toma en cuenta el que nosotros tengamos un corazón generoso y el que ayudemos a los necesitados. Hay que hacerlo. De hecho, creo que una de las disciplinas que y creo que es bueno que sean secretas, es que tú tengas por costumbre ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. No tienes que proclamarlo a los cuatro vientos, porque esa será tu recompensa. No le digas a todo el mundo, mira, es que yo estoy ayudando a tal persona. No, tú hazlo desde un buen corazón. Ayuda. Sé generoso. No para impresionar a los hombres, pero sí para agradar a Dios. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en el siguiente punto, en el versículo 20, es esto que por la gracia, Dios por su gracia, nos capacita para glorificarle. Dios por su gracia nos capacita para glorificarle. Y miren lo que dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Y aquí en realidad esta frase del apóstol Pablo es una expresión que surge de un corazón agradecido, que surge de un corazón que se siente lleno, que se siente satisfecho, que se siente gozoso. Y entonces cuando tú te sientes que lo tienes todo, tu alegría, tu gratitud rebosa, y entonces das la gloria a Dios. Y aquí es lo que, esa expresión del versículo 20 dice, al Dios y Padre nuestro, dice, sea gloria por los siglos, dice que así sea, amén. Y que el glorificar a Dios no se acabe. Ahora, somos capaces de glorificar a Dios por la razón de que Él nos capacita para hacerlo. Porque para dar la gloria a Dios es necesario que nosotros recibamos de su gracia. Ahora, el ver la provisión de Dios lo lleva a alabar a Dios. Pero también tenemos que pensar en esto, que a veces nosotros estamos esperando recibir para dar. Y la actitud no debe ser, yo voy a recibir para dar, sino que yo doy porque ya recibí. Y también luego está el ser convenenciero. Dices, pues yo voy a ayudar porque como dicen que es como una siembra y la siembra se multiplica, pues voy a sembrar tanto, para cosechar tanto. Y esa es la idea que utilizan los defensores de la teología de la prosperidad para, ¿cómo le llamamos? Para vaciar los bolsillos de los ambiciosos que ven a Dios como un fondo de inversión en el que van a invertir mucho para que les devuelva mucho. Y ahí tenemos una mentalidad engañosa. Pero en realidad, hay muchas personas que lo utilizan para manipular a la gente y decir, si das tanto, Dios te va a bendecir inmensamente, te va a dar mucho. Tú no des a Dios para que te dé. Tú da a Dios porque ya te dio. Da a Dios por gratitud. No tanto porque vas a recibir más, sino porque yo ya recibí.
porque estoy agradecido. Entonces, nuestra motivación no debe ser el egoísmo, el querernos enriquecer, o en este caso, el querer manipular o torcerle el brazo a Dios para que me dé. Porque el que te van a torcer el brazo va a ser a ti por tu ambición. Y por eso nos encontramos que hay muchas víctimas que luego salen de las iglesias hablando y criticando, y en parte llevan razón, pero también ellos, si fueron presa de que les quitaran dinero, de que los timaran, es porque eran unos ambiciosos. Generalmente suele ser así. Así que debemos tener cuidado, debemos cuidarnos, pero que no sea la ambición lo que te lleve a ti a ayudar a los demás. Ahora, actúa por gratitud, actúa por agradecimiento, y también actúa para glorificar a Dios, para agradarle a Él. Porque luego está también el otro peligro que existe, el querer agradar a los hombres. Hay algunas prácticas dentro de algunas iglesias donde, por ejemplo, y esto era en la iglesia católica, así que lo voy a decir, no, nada más por ver un poco lo que pasaba, ¿no? Hay personas que donan, yo no sé, un becerro. Entonces, ese becerro que han donado, ahora la iglesia dice, lo vamos a vender. Pero ¿cómo lo vamos a vender? No vamos a ponerle un precio. El que más dé, ese se lo lleva. Así que empieza uno y dice, pues yo doy tanto. Pero está el otro que cómo va a ser menos. Dice, pues yo tanto. Y yo tanto. Y así, y ahí van para arriba. Y bueno, un becerro, un toro, lo que sea lo que hayan dado, si costaba 100 o 1000, termina costando 10,000 o 20,000. Porque ahí están los que quieren agradar a los hombres, los que quieren presumir, porque los que quieren decir es que yo soy más, es que yo doy más que nadie, es que yo soy más bueno que nadie. Y no se trata de que tú seas mejor o más bueno que nadie, se trata de que tú agradeces a Dios. Y Dios, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Pero haz las cosas para la gloria de Dios, hagámoslas para la gloria de Dios. Luego también, el otro, en el versículos 21 y 22, podemos también decir que por la gracia de Dios, tenemos una gran familia. Miren cómo dice versículos 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, dice, os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente todos los de la casa de César. No estás solo. Aunque te creas que estás solo, no lo estás. Tienes una gran familia. Y aquí en este caso dice que los de la casa de César os saludan. Y no es César Peña. En este caso era el emperador. Allí, en la casa del enemigo, tienes familia, dice. Tienes hermanos. Y la comparación suena un poquito fea, pero sí han visto ahí en Proverbios que dice que la araña es de esos animales que se meten en los palacios. Bueno, pues como unas arañitas, ahí entre todos los que parece que son enemigos de los cristianos, no, ahí ya ha habido personas que han reconocido al Señor Jesucristo, que le han entregado su vida, que han nacido de nuevo, y son tus hermanos, dice. Y esos que están allí te saludan, dice. Porque ese imperio que era tan pagano se va a convertir en cristiano. Porque Dios, que es todopoderoso, que es capaz de transformar vidas, se va a meter allí. Y nosotros vemos muchas veces que a veces tenemos miedo, que decimos que el mundo se está metiendo en la iglesia, lo cual es verdad. Pero que la iglesia se meta en el mundo. Allí
en esos lugares donde parece que no hay esperanza, Dios puede traer esperanza. Y esa esperanza la puede llevar por medio de ti, por medio de mí. Y somos simples personas, no somos la gran cosa. Pero ¿saben qué? Al que representamos sí es grande. A Cristo Jesús. Y Él tiene un poder, ese dunamis que se llama, que tiene que ver con transformar, que tiene que ver, de ahí viene la dinamita, ¿no? Que tiene que ver con los explosivos, que donde hay montañas puede dejar valles, que donde no hay caminos se puede hacer sendas. Ese es el Señor Jesucristo Todopoderoso, dice, y tú no serás tan grande, pero Él sí es grande. Al rey que menospreciaban los reyes de este mundo, ese rey está trayendo su reino al imperio y lo va a transformar. De hecho, esa semillita de mostaza que es tan pequeña está creciendo y sigue creciendo. Pero que siga creciendo en nuestra vida, en nuestros corazones, porque ¿sabes qué? Dios todavía no ha terminado contigo, ni tampoco con los que están a tu alrededor. Pero es importante que tú no creas que estás solo, no estás solo. Dios, por su misericordia, te ha dado una gran familia. La familia de la fe, además de la familia en la carne. No quiero decir menospreciar ni una cosa ni la otra, no. Dios nos da una familia con un propósito, con un objetivo, pero también no menosprecies la familia de la fe que Dios te ha dado, porque también está allí para apoyarte y también para apoyarla tú. Ahora, el versículo 23. Podemos decir que la gracia de Dios es suficiente para todos. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios no es un Dios pequeñito, no es el Diosito que queremos nosotros personalizar y limitar a nuestros intereses. No es el Dios que va a obrar solamente en las personas que me caen bien. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, que es misericordioso y que está obrando en las personas que me caen bien, pero también en las personas que me caen mal. Veíamos el miércoles como Abraham, el padre de la fe, miren lo que dice, Abraham, el padre de la fe, llegó a una tierra donde creía que los hombres no conocían a Dios, no tenían temor de Dios. Abimelech, ¿verdad? ¿Y qué hace? Dice, como ellos no conocen a Dios, le dice a su esposa, pues tú dile que eres soltera, no sea que me maten. Y le ofrece a su esposa, literalmente, con tal de él proteger su vida. Bueno, Dios ya habla en sueños al rey de Gerar y le dice, oye, no se te ocurra tocar a esta mujer, porque está casada. Y como no me obedezcas, tú te vas a morir y te va a venir la destrucción. Así que este hombre llama a sus consejeros, les dice lo que está pasando y le regresa a su mujer a Abraham. Y ya después le dice, ¿en qué pensabas para mentirme de esa manera, trayéndome mal, trayéndome la maldición? ¿Qué te estaba pasando por la cabeza? Y le dice a Abraham, es que yo dije, aquí no hay temor de Dios y me van a matar por causa de mi mujer. Había en esas personas más temor de Dios que en el propio Abraham. Pero Abraham había caído en ese orgullo espiritual en el que muchas veces nosotros caemos, que nos creemos mejores que los demás, que nos creemos que Dios está a mi servicio y que si yo no voy a aquel sitio, Dios no va a ir. Pero estamos equivocados. Dios no está encerrado en el templo, Dios no está encerrado en una iglesia. Dios es mucho más grande que nosotros. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Suficiente para llenar tu vida, pero también para llenar la vida de todo aquel que decida servirle, que decida honrarle,
que decida seguirle. Pensemos en Pablo. Pablo sigue preso. Los guardias siguen custodiándole. El juicio sigue pendiente. Su vida sigue en peligro. Pero está lleno. Pero está gozoso. Pero está satisfecho. Porque la gracia de Dios es suficiente para su vida. La pregunta para ti y para mí es esta: ¿cuál es tu problema? ¿Qué dificultades estás enfrentando? Y te pregunto, ¿tu relación con Dios, esa gracia que Él derrama sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que le piden, es suficiente para ti? ¿Somos capaces de decir que su gracia es suficiente? ¿Podemos hacer nuestras las palabras que Dios le dijo a Pablo cuando le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad? ¿Es suficiente la gracia de Dios para tu vida o no? Debería serlo. Pero si no lo es, vamos a pedirle a Dios porque su gracia nos llene. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el privilegio que tenemos de podernos acercar a ti. Y Señor, te damos las gracias porque tú te inclinas y miras nuestra bajeza, pero no lo haces para menospreciarnos ni para pisotearnos, lo haces para levantarnos. Y nuestro buen Dios, te rogamos porque tú, Señor, nos levantes de cualquier sitio donde hayamos caído. Si, Padre, nos sentimos vacíos, si nos sentimos que no tenemos nada, que estamos solos, por favor, Señor, te rogamos que tú nos llenes, que tu gracia llene nuestra vida, de tal manera que podamos vivir como a ti te agrada, pero también que podamos tener esa explosión de júbilo de la misma manera que tuvo el apóstol Pablo cuando se sintió lleno, cuando se sintió satisfecho y pudo decir: a Dios sea la gloria por los siglos. Amén. A ti, nuestro